Listo, Eli. Ya, empiezo. Buenas tardes, compas. Muchas gracias por estar aquí en la sala. Bienvenidas a la Escuela Virtual por un Nuevo Pacto Ecosocial, organizada por el SACO y Agroecológica, Viernes por el Futuro, el Consorcio Agroecológico Peruano y con el apoyo de Oxfam y Actúa.p. El día de hoy damos inicio al segundo módulo de nuestra escuela, titulada Movimientos y Pensamiento Ambiental Latinoamericano. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre el ambientalismo y la ecología política. Y nuestro ponente será José Luis, más conocido como Pepe Anfosi. Él es de nacionalidad peruana, formado en economía agraria o deformado, como le gusta decir, por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador popular y militante de la izquierda y de la agroecología política desde el sur. Además, es coordinador general de Alsaco y Agroecológica y co-coordinador de formación de Viernes por el Futuro Perú. Muchas gracias. Creo que todavía hay gente que está ingresando a la sala. Pero Pepe, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, me dices cuando arranque. Sí. Solo recordar que cualquier pregunta la pueden ir dejando por el chat. Em, y ya, Pepe, dale. El micro es todo tuyo. Dale, gracias, Eli. ¿Qué tal, compas? Bueno, hoy me toca estar por acá como ponente. Eh, Así que vamos con eso. Voy a estar compartiendo ahora mi pantalla. Y bueno, va a ser bastante conceptual, eh, pero también un tanto de abordaje reflexivo, crítico. eh, pero me parece necesario también poder tener esta consolidación, digamos, en términos conceptuales, ¿no? De poder, eh, a ver, ¿es esta parte de acá? Creo que sí. Soy medio rústico con estas cositas. Me, me comunican si es que se va a estar viendo. Está cargando, creo. Sí, Ya se Sí ve se ve, perfecto. Pepe. Sí, ya se ve. Ya, buenísimo. Bueno, uy, me pasé. La temática de ahora va a ser justamente lo que nos proponía el título general, ¿no? de esta instancia, de este encuentro, que justamente nos planteamos poder hacer unos abordajes sobre lo que es el ambientalismo, la ecología política, sus distinciones, sus alcances, las corrientes, las concepciones, pero también cómo se van construyendo los movimientos en América Latina, el Caribe, y al mismo tiempo eh, cómo se van construyendo críticas, ¿no? Con perspectivas, eh, digamos, más latinoamericanas, más desde los pueblos, desde los territorios. Así que va a ser una sesión un tanto densa, quizás en términos conceptuales. Así que les recomiendo que podamos estar atentos, atentos a todas las jornadas, ¿sí? Ahora, justamente lo que les estoy mencionando, ¿no? De que me parece siempre importante arrancar con, a ver, ¿cómo se pasa esto? Creo que con Canva soy un poquito más lento con Canva que con las presentaciones regulares, así que me van a disculpar. Sigue en mi presentación en la primera parte, creo, ¿no? Eli, Sí, ¿me sigue puedes en confirmar? el título. Ya, Sí, sigue en el sigue en título. el título. Ya, ya, ahí estamos, ahora sí. Una de las preguntas que suele surgir, ¿no? Sobre todo en América Latina y el Eh, Caribe, es Pepe, disculpa, se sigue viendo la primera diapositiva. ya, se sigue viendo la primera. Yo ya veo la segunda diapositiva. Me dicen si es que están leyendo Buenas como noches. Ah, si están leyendo el título Ah, de. ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Bien. Bueno, una de las preguntas que suele surgir, ¿no? Es siempre el tema de ambientalismo o ecologismo, ¿no? Y genera bastantes confusiones. Y como les decía, ¿no? Para poder construir una primera respuesta ante esta pregunta que nos paramos haciendo, es necesario poder revisar los conceptos, las corrientes, los enfoques y qué movimientos han ido fortaleciéndose en nuestros territorios para poder amplificar estas miradas, ¿sí? Así que desde eso, las concepciones que voy a estar trabajando van a ser
desde la propuesta que ha generado Carlos Merenson, que es un ecólogo político argentino, ¿sí? Y él propone justamente una clasificación sistemática, ¿sí? Y esta clasificación sistemática de, de las corrientes de pensamiento ambiental tienen un origen principalmente de cómo es que se puede adaptar el pensamiento ambiental latinoamericano con sus orígenes de teóricos, conceptuales, que provienen principalmente de Occidente, ¿no? Así que él hace esta distinción entre un pensamiento ambiental que puede categorizarse como, por un lado, imperial y por el otro lado, arcadiana, ¿no? Que básicamente va a contener concepciones científicas y ético-filosóficas que nos van a llevar a una amplitud de cómo se van concibiendo lo ambiental, lo ecológico, ¿sí? Y las relaciones entre la sociedad que también existe desde estos puntos de partida, ¿sí? Así que, como ven en el esquema, ¿no? Justamente se habla de este pensamiento ambiental en general. Lo divide en dos grupos amplios, ¿no? El imperial por un lado y la arcadiana. En el caso de la imperial, hace énfasis en un poco más la corriente, por así decirlo, ¿no? Antropocentrista. Y mientras tanto, la arcadiana incluye tres tipos de corrientes, ¿no? Una de ellas es la ecocentrista, después la ambiocentrista y después integra la sabiduría ancestral sagrada. Antes de continuar, quiero especificar de que no soy fanático del trabajo de Carlos Merenson ni de las clasificaciones sistemáticas, pero sí me parece interesante como para poder ordenar nuestras ideas cuando estemos avanzando en la conceptualización de las corrientes, ¿sí? Así que para eso utilizo el trabajo de Carlos Merenson, como para poder tener nociones centrales y de la amplitud. Así que ahora vamos a ver en profundidad lo que es el tema de eh, el pensamiento ambiental categorizado por Merenson como imperial, que tiene una dominación de la corriente antropocentrista, ¿no? Así que ahora, si no les aparece, en breve les va a aparecer en pantalla, no se preocupen. Eh, este esquema de acá se centra justamente en este apartado imperial que propone Merenson, ¿no? Y arrancamos con lo que es la corriente antropocentrista, en donde el humano, ¿sí? Es quien prioriza las actividades frente al tema ambiental, o sea, al manejo de la naturaleza, ¿sí? Así que la vinculación humano-naturaleza, humano-ambiente, va con un dominio predominante, ¿no? Por parte del ser humano, ¿sí? Del humano. Así que esta concepción antropocentrista, Merenson la va a dividir en tres, ¿sí? Por un lado, va a hablar de los tecnoproductivistas, ¿sí? Los tecnoproductivistas, digamos, fortalecen y consolidan toda esta noción de que eh, el, el, desarrollo del ambiente, ¿no? Entre comillas, y ahorita vamos a detallar sobre eso, el desarrollo del ambiente está ligado a los avances tecnológicos, ¿sí? Y estos avances tecnológicos van a permitir que la perspectiva del crecimiento de los recursos naturales, porque así lo califican, del crecimiento de los recursos naturales, está ligado necesariamente con el avance tecnológico, ¿sí? Así que no va a cuestionar las problemáticas que tiene el sistema, ¿sí? Y más bien va a apoyar al mismo sistema y va a aplaudir, ¿no? Cada avance tecnológico que proponga algo mínimo para paliar las problemáticas ambientales, ¿sí? Así que Merenson destaca, ¿no? De que esta relación pro-sistema, técnico-productivista o tecnoproductivista, es de corte neoliberal en términos políticos. Y ese corte neoliberal hace que sea o que tenga una característica cornucopista, ¿no? La famosa cornucopia, al menos en el escudo del Perú tenemos la cornucopia, ¿no? Que es dadora de riquezas, ¿no? Y esta obtención de las riquezas es justamente bajo el extractivismo de los recursos naturales, pero la perspectiva tecnoproductivista, que viene desde el antropocentrismo, va a decir, ¿no? Bueno, las tecnologías nos permiten poder seguir extrayendo, podemos quizás
reducir los impactos ambientales. Pero bueno, así que ese va a ser como nuestro primer enfoque, ¿sí? O nuestro primer alcance de concepción, ¿sí? La tecnoproductivista, prosistema, neoliberal, cornucopista. Y después vamos a dar continuidad con la productivista crítica, ¿sí? En la productivista crítica se caracteriza generalmente por tener una índole reformista, pero ojo, no es una reforma radical como vamos a ver después, sino más bien es una reforma moderada, ¿no? Es una reforma un tanto más conservadora, pero esa reforma también implica como políticas que pueden ser desarrollistas, ¿no? Entendiendo que el desarrollismo busca o lleva esta bandera del progreso a costa de cualquier elemento, ¿sí? Así que Merenson habla, ¿no? Dicen de que los reformistas va a empezar también a tomar distintas consideraciones, distintas concepciones. Así que eh, hace hincapié, ¿no? De que el reformista también puede ser un desarrollista crítico, ¿no? De un movimiento desarrollista que tiene una perspectiva crítica. Y ahí, por ejemplo, al menos en el caso de Perú, se me ocurren algunos espacios de izquierda progresista, ¿no? Que están a favor de los modelos extractivos, en este caso como el progresismo neoextractivista, donde hablan incluso de una especie de minería verde, ¿no? O minería sostenible. Como para que lo podamos entender, ¿no? Así que ahí van los progresistas neoextractivistas, también están las facciones de ambientalistas más moderados, donde empiezan a problematizar algunas cuestiones del sistema, pero no en la totalidad del sistema. Así que justamente por eso se les lleva a ellos solicitan una especie de reforma, pero una reforma moderada, ¿no? Así que esos son los ambientalistas moderados, moderadas, el ambientalismo reformista, ¿no? Que busca así un poco de condiciones que permitan que el desarrollo económico siga en pie, pero que también se procure por un cuidado del ambiente un poquito eh, más crítico, por decirlo así. Y también están los ecodesarrollistas, ¿no? Donde el crecimiento económico tiene que ser con también un cambio de la matriz productiva, y ese cambio de la matriz productiva puede incluir transiciones energéticas, transiciones agroalimentarias, ¿no? Así que también es interesante ver estas perspectivas, ¿no? Al menos desde lo que plantea Merenson. Ahora, después continuando con el tema de los reformistas, también hay una categoría nacionalista, ¿no? Y Merenson la denomina econacionalista. Ahora, alguna aplicación en América Latina y el Caribe para econacionalismos. Por ejemplo, el peronismo. Dentro del peronismo en Argentina hay facciones que son ecologistas, ¿no? O que son afines al movimiento ecologista o al movimiento ambientalista, y después lo vamos a estar definiendo mejor. Y Merenson lo llama puntualmente ecoperonismo, ¿no? Para el tema del nacionalismo. Así que en cada uno de nuestros territorios seguramente hay espacios políticos, ¿no? De perspectiva nacionalista que también tienen algún tipo de interés o preocupación por temas ecológicos ambientales. Así que pueden entrar dentro de esta categoría, ¿no? Después, finalmente, para el tema reformista, desde el productivismo crítico, ¿no? Hay una afinidad ético-religiosa. Ahí Merenson solamente posiciona el tema del cristianismo, ¿no? Pero en realidad hay otras instancias ético-religiosas que también tienen sus facciones ecológicas, ambientales, ¿no? Así que ese apartado se puede ampliar. Como les dije, antes de iniciar a presentar lo que propone Merenson, no suelo estar de acuerdo con esto, pero me parece en términos formativos interesante abordar como para reflexionar la amplitud, ¿no? De los movimientos que vamos a ver también un poquito más adelante. Así que continuando, el último punto, ¿no? Dentro de esta sistematización clasificatoria o casi tipología, ¿no? Están los productivistas desde las luchas de clases, ¿no? Que les llama productivista clasista, ¿no? Pero no clasista desde la connotación negativa que se tiene en la ciudadanía en general, sino desde la concepción de las luchas de clases, ¿no? Frente a esta categoría, ¿no? Hay una impronta anticapitalista, ¿no? Que sí es sumamente crítica al sistema, que no solamente plantea reformas, sino
cambios estructurales, ¿no? Y esos cambios estructurales, bueno, parten también de la lucha de clases propuesta por el marxismo. Y desde la propuesta marxista aplicada a temas ecológico-ambientales, se ha ido plasmando el ecomarxismo, ¿sí? Y entonces ya con esto empezamos a ver, ¿no? La amplitud del espacio político ambiental, ¿no? Y la importancia que tiene la política, lo político, dentro de lo ambiental y ecológico, ¿sí? Así que esta es la primera parte de la concepción, las concepciones que plantea Merenson, y continuando, ahora deberían, o en breve, deberían de verlo en pantalla, no se preocupen, yo ya lo estoy viendo en pantalla, que es la propuesta más vinculada a lo arcadiano. Merenson plantea tres elementos más, ¿no? Tres concepciones más. Vimos en la imperial lo antropocentrista, y ahora en la arcadiana vamos a ver lo ambiocentrista, lo ecocentrista y la sabiduría ancestral sagrada. Con esto último tengo algunos debates, pero después lo vamos a estar charlando. Bueno, arrancando con lo ambiocentrista, en esta categoría arcadiana todos van a ser antiproductivistas, ¿no? Pero ahora, no es que están en contra de la producción, sino están en contra de la producción masiva, excesiva, que está vinculada a los extractivismos y a las extracciones. Acabo de mencionar extracciones. ¿Qué son las extracciones? Es algo que no se mencionó en la sesión anterior de extractivismos, pero Gudinas, por ejemplo, un pensador ambiental uruguayo, dice que las extracciones son un espacio superador de los extractivismos, en donde no solamente se extraen los recursos a modo de despojo, sino que también hay una vulneración de derechos humanos, ¿sí? Hay una vulneración sobre los cuerpos, sobre los territorios, sobre la vida en general. A eso Gudinas le llama extracción, ¿sí? Hay un documento que se llama extracción, extractivismos y extracciones, que lo pueden buscar en internet, que justamente amplía un poco esta temática, ¿sí? Así que eso es justamente también la perspectiva antiproductivista, que está en contra de, digamos, los modelos extractivistas, ¿sí? Así que el ambiocentrismo va a plantear lo siguiente. Así como el antropocentrismo centraba al humano, ¿no? Como sujeto eje, fuerza para la utilización de los recursos de la naturaleza bajo la concepción antropocentrista. En cambio, la parte del ambiocentrismo va a tener una vinculación interesante, ¿no? Y más bien fuerte y consolidada entre la necesidad que tiene el ser humano con la naturaleza, ¿sí? Así que hay un fortalecimiento conjunto entre la humanidad y la naturaleza, ¿sí? Y esta percepción incluye también un apartado de consolidación política, ¿sí? Así lo llama Merenson, pero también otros autores, autoras han trabajado el tema de la consolidación política dentro del ambiocentrismo, fortaleciendo las dinámicas de poder, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, ¿sí? Así que, a diferencia de lo que vimos hace un rato, no va a ser una instancia reformista moderada, sino más bien una instancia reformista radical, ¿sí? Y arrancando con esas posturas de reformismo radical, se encuentra el ecoanarquismo, ¿sí? Y el ecoanarquismo va a tener un acercamiento crítico, ¿no? De base anárquica, pero se les va a considerar como ecologistas social, ¿no? También se autodenominan así, ecologismos sociales, ¿no? Ecologista social, ¿sí? Eso va a estar vinculado al ecoanarquismo. Ahora, después está, dentro de la estructura de reformista radical, el socialismo, ¿sí? Y dentro del socialismo está el ecosocialismo, ¿sí? Que va, bueno, llevar las luchas de clases que se veían en el apartado anterior con el marxismo, pero integrándola con una construcción de políticas a favor de la sociedad en general, ¿no? Pero que tenga también un respeto
por la escasez de los recursos dentro del ambiente, dentro de la naturaleza. Así que esto también va a empezar a generar unas pautas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? De cómo poder entender las perspectivas políticas dentro de lo ambiental y lo ecológico. Después, dentro de lo reformista radical está el ecologismo político o la ecología política, ¿sí? En este caso, Merenson, y hago énfasis en que es Merenson quien hace estas distinciones, posiciona a los tres siguientes: a ecologistas, a ecofeministas y a ecopacifistas, ¿sí? Todo esto dentro de la ecología política, ¿sí? Así que estos abordajes van a hacer también énfasis en, por ejemplo, en el caso de ecologistas, para América Latina y el Caribe, Merenson propone que también pueden ser parlamentarios, constituyentes, ¿no? Comunalistas, ¿no? Hay una sección amplia que tienen una incidencia política fuerte en sus territorios, ¿no? En el tema ecologista. Después, el ecofeminismo, no voy a hablar mucho de eso, porque vamos a tener justamente la próxima sesión del jueves una sesión completa sobre ecofeminismo con Carmela, una compañera que trabaja mucho ese tema desde la agroecología política feminista y los ecofeminismos, así que va a ser sumamente interesante, así que no voy a hablar de los ecofeminismos ahora, eh, pero sí me parece interesante también el ecopacifismo, ¿no? El ecopacifismo, en este caso, se plantea como que el camino para construir y recuperar nuestros vínculos humano-naturaleza se dan desde la construcción de la paz en sus diversas manifestaciones. Así que a esos grupos se les llama ecopacifista y puede llamar la atención, pero el bloque pacifista llama luchas, ¿no? A las luchas por reivindicar la paz. Hay cuestionamientos, ¿no? Dentro de varios movimientos porque los pacifistas usan la palabra lucha, pero es válido desde el mismo movimiento, así que me parece interesante también compartir esa perspectiva desde el mismo movimiento ecopacifista. Bien, eso es con respecto al ambiocentrismo, ¿sí? A la perspectiva arcadiana ambiocentrista. Ahora, con respecto a la perspectiva arcadiana ecocentrista, el ecocentrismo se fundamenta principalmente en una mirada exclusivamente hacia la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza es la dadora de todo, ¿no? Y como dadora de todo, eh, pues estamos acá de paso bueno, eh, también tiene una perspectiva antiproductivista, tiene una perspectiva antisistema, ¿no? Y dentro de esta perspectiva, su enfoque es holístico. Y dentro del enfoque holístico, se plantea desde lo que es la ecología profunda, ¿sí? Yo personalmente no he trabajado y desconozco a profundidad, valga la redundancia, el tema de la ecología profunda, pero seguramente habrán compañeros, compañeras dentro de sala que conozcan más sobre la ecología profunda. Así que en su momento les invitaré a que puedan compartir un poquito más. Ahora, un punto con el que no estoy tan de acuerdo con Merenson es el tema de la sabiduría ancestral sagrada que incluye, ¿no? Dentro de su concepción arcadiana. ¿Y por qué digo que no estoy tan de acuerdo con este apartado de acá? Porque lo simplifica bastante, ¿no? En el sentido de que son antiproductivistas, son antisistemas y se plasman como indigenistas, ¿no? Pero en realidad quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar luchas territoriales con movimientos sociales, sean de pueblos indígenas, originarios, tribales, pueblos campesinos, de productores, productoras, conocemos que bien se pueden incluir en otros aspectos, ¿no? Como el ambiocentrista, ecocentrista, quizás, eh, o bueno, en algunos casos, pocos que conozco, antropocentristas, ¿no? Pero bueno, Merenson le da un apartado especial y les incluye a todos desde la sabiduría ancestral sagrada como indigenistas, ¿no? Que, bueno, en mi opinión no es necesariamente así. Así que, digamos, estas son las perspectivas en amplio, ¿no? De lo que trabaja y propone Merenson para poder generar estas concepciones.
Así que quedémonos con las 4 concepciones, o al menos 3 concepciones que plantea Merenson, ¿no? La antropocentrista, la ambiocentrista y la ecocentrista. Si queremos, también podemos ampliar con la sabiduría ancestral sagrada, pero eso ya va a ser decisión de cada quien. Pero al menos estas 3 nos van a servir, las 3 primeras nos van a servir como para dar, bueno, entender las corrientes que se han estado trabajando también en el resto de América Latina y el Caribe y en todos los sures, ¿sí? Así que ya terminando con lo de Merenson, ahora vamos a continuar con lo que propone Joan Martínez Alier con las corrientes, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua. Bien, en pantalla, ojalá, están viendo, quizá, el libro, ¿no? De Joan Martínez Alier, El ecologismo de los pobres. Justamente acá también lo tengo. Lo está revisando un poco para hoy. Y Joan Martínez Alier habla de 3 corrientes, ¿no? De preocupación y activismo ambientales. Si bien es cierto, también hace una inclusión de varias otras temáticas en este libro. Me parece que las 3 corrientes nos pueden ayudar a aproximarnos a comprender un poco más lo ambiental, lo ecológico, el ambientalismo, el ecologismo, ¿sí? Así que dentro de las corrientes, ¿no?, que plantea Joan Martínez Alier, que bueno, es un economista, él se llama economista arrepentido, ¿no? Es un economista arrepentido, profesor de historia, especialista en economía ecológica, de origen español, pero que trabaja en los sures, plantea estas 3 corrientes. La primera es el culto a lo silvestre, ¿sí? Que si recordamos de hace un ratito, se relaciona mucho, ¿sí?, con el tema del ecocentrismo que plantea Merenson, ¿no? Así que en ese apartado de acá, Joan Martínez Alier habla que el culto a lo silvestre es justamente buscar centralizar nuestras luchas, consignas, movilizaciones, ¿no?, con la preservación de la naturaleza, ¿sí?, con la protección de la flora, de la fauna, ¿sí? Y además el culto a lo silvestre se fundamenta mucho en lo que es la biología de la conservación, ¿sí? Y con esto no digo que la biología de la conservación sea estrictamente ecocentrista, ¿no? Pero quienes están dentro de la corriente del culto a lo silvestre, según Joan Martínez Alier, usan argumentos provenientes desde esta rama de la biología, ¿no? La biología de la conservación. Ese es el apartado del culto a lo silvestre. Después continúa con lo que él llama el evangelio de la ecoeficiencia, ¿no? Y a mí me gusta cómo plasma Martínez Alier también sus conceptos, sus acercamientos, ¿no? Porque tiene un cuestionamiento también con las vinculaciones espirituales, ¿no? El culto, el evangelio. Así que me parece interesante también esos acercamientos. Bueno, continuando, el evangelio de la ecoeficiencia, ¿no? El evangelio de la ecoeficiencia lo podríamos relacionar también con lo que estaba trabajando Merenson y lo que estábamos revisando de Merenson del antropocentrismo, donde hay una especie de afán tecnoproductivista, ¿no? De buscar los niveles de equilibrio necesarios para que no se generen impactos ambientales fuertes, ¿no? Así que el tema de la sostenibilidad hace un eje fuerza en este apartado, ¿no? Y la argumentación viene desde lo que es la ecología industrial, la economía ambiental, ¿sí? Y incluso, ¿no?, yo considero que la economía ambiental es uno de los enfoques principales para pensar a lo ambiental, y después más adelante vamos a ver enfoques justamente en esa perspectiva. Eh, pero bueno, es el tema de la ecoeficiencia, ¿no? De las famosas economías circulares, de poder buscar incluso esto de las minerías sostenibles, ¿no? Estos discursos productivistas, ¿no?, que son un tanto acríticos del sistema, a veces son un cachito críticos, pero bueno. Y después Martínez Alier habla de lo que es el ecologismo popular, también llamado ecologismo de los pobres o movimientos por la justicia ambiental, ¿sí? Entonces, cuando habla del ecologismo popular,
eh, tiene varias distinciones dentro de lo que es el ecologismo popular. Una de ellas es que el ecologismo popular proviene desde los movimientos sociales de base territorial, ¿no? Los movimientos ya sean barriales, sean campesinos, de pueblos indígenas, originarios tribales, eh, y que buscan la defensa de sus territorios, porque estos territorios les proveen, ¿no? De alimentos, de ingresos económicos, de, de salud, ¿no? De un bienestar social humano, ¿no? Fundamental para su quehacer cotidiano. Así que no se habla necesariamente de que desde el ecologismo popular hay un involucramiento innato, por así decirlo, eh, del movimiento ambientalista, ecologista, sino que buscan defender lo que es su hogar, ¿no? Buscan defender el espacio en donde habitan. Así que eso también es una perspectiva de la construcción geopolítica que tenemos en nuestros sures, y esa construcción geopolítica también nos permite poder repensar, ¿no? ¿Cómo es que nos acercamos a estas corrientes? Así que el ecologismo popular tiene esa particularidad, ¿no? De que el ecologista popular no necesariamente se va a reconocer como ecologista popular, ¿no? Eh, pero en cambio en los anteriores vamos a tener que se autodenominan soy ecosocialista, soy ambientalista, soy ecologista y un etc, 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 ¿no? En este caso no es necesario que se autodenominen como tal ecologistas populares o defensores de la justicia ambiental, ¿no? Dentro del ecologismo popular también se incluyen movimientos por la justicia ambiental, ¿no? Y ahí hay movimientos que velan por los derechos humanos, que son críticos al sistema, ¿no? Que son críticos también al modelo productivista. Así que este espacio de acá también lo podemos relacionar y vincular con lo que plantea Merenson del ambiocentrismo, ¿sí? Así que por eso también estábamos revisando el tema de las concepciones. Ahora bien, todas estas corrientes, ¿sí? Pueden cruzarse, pueden generar conexiones. Por ejemplo, Martínez Salier en su libro pone el caso de Greenpeace, ¿no? Que son críticos al capitalismo, ¿no? Y dentro de su crítica a la estructura capitalista pueden plasmarse dentro de los movimientos de defensa por la justicia ambiental, ¿no? O lo que estamos viendo acá como ecologismo popular. Pero también Greenpeace ha estado trabajando en temas de defender una especie en particular de ballenas, y eso se considera como culto a lo silvestre. Así que es un caso de tantos, ¿no? En donde puedes ser partícipe de distintas corrientes. Así que no son unidireccionales, sino que pueden también conectarse entre sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, una vez vistas las corrientes planteadas por Martínez Salier, nos toca poder avanzar hacia cómo se van construyendo los movimientos, ¿no? Así que vamos a retomar nuestra pregunta inicial, ¿ambientalismo o ecologismo? ¿No? Ahora, el ecologismo o ambientalismo crece justamente como una reacción al crecimiento económico, ¿sí? Al crecimiento capitalista. Pero no todos se oponen necesariamente a este crecimiento económico, no todos se oponen al sistema capitalista, ¿no? Así que también pueden apoyar el sistema capitalista y el crecimiento económico. Así que volvemos a ampliar un poco más esta misma pregunta. Y para ello, me gusta proponer en amplitud, ¿no? En grandes términos, de que los movimientos pueden dividirse como ecologismo liberal o ecologismo popular, ¿no? El ecologismo popular un poco ya lo revisamos, pero el ecologismo liberal ya se vio un poco con Merenson, ¿no? Pero tiene algunas características que destaco acá, ¿no? Que su principal crítica es hacia las conductas. Estas conductas son temas individuales, ¿sí? Entonces, ahí se va a generar este tema de superioridad quizás moral, educativa, que tienen algunas personas diciendo, no, las personas deberían de cambiar sus conductas, no deberían de estar botando la basura en tal punto, no se debería hacer
este tipo de acciones, o bueno, mm, se cuestionan las conductas propiamente, ¿sí? O sea, se cuestiona lo individual, pero suele haber eh, una especie de sensibilidad en términos de cómo se encuentran los ecologismos liberales como sujetos, sujetas, ¿no? En el sentido de que eh, hay un planteamiento como, bueno, yo tengo una educación, ¿no? Y mis conocimientos me permiten que tenga una conciencia ambiental que haga que mis hábitos de consumo o mis conductas no sean nocivas, ¿no? Pero al momento digamos, cuestionar al sistema que hace que existan este tipo de conductas o que prevalezcan este tipo de conductas, pues nada que ver, ¿no? No hay conexión. Así que por eso digo de que hay un enfoque sectorizado y que está más bien en defensa de las corporaciones, de las grandes corporaciones. Y dentro de esta defensa de las corporaciones, su camino es la concientización para el cambio social, ¿sí? Así que esa concientización, nuevamente, va hacia lo individual, hacia el cambio de conductas, ¿sí? Mientras que lo que es el ecologismo popular, su principal crítica, como ya lo dijimos, es hacia el sistema. Y al ser su principal crítica hacia el sistema, ¿no? Busca herramientas para poder criticar. Así que utiliza una educación crítica, ¿no? Con una reconfiguración de las epistemologías, o sea, con la concepción de los conocimientos e interlocución con los saberes, ¿no? Que le permiten caminos hacia la emancipación, ¿sí? No un cambio social, sino la emancipación, que implica todo un cambio sistémico. Ahora, para el ecologismo popular, se busca principalmente que se tenga un enfoque interseccional, ¿no? Que atraviese distintas luchas, ¿no? Pero que también sea transversal a las distintas problemáticas que se viven en los sectores populares o en quienes son defensores desde una perspectiva de la justicia ambiental, ¿sí? Así que, ojo, hay muchas más perspectivas de movimientos, pero por temas de tiempo vamos a centrarnos en estos dos, ¿sí? Igual seguramente podemos ampliar el debate y hemos visto que con las propuestas de Merenson hay bastante más también, ¿no? Ahora, en cuanto a los enfoques, para pensar lo ambiental, lo ecológico, a mí me gusta plasmar, bueno, yo vengo desde la deformación económica y lo pienso mucho desde lo que es la economía ambiental, la economía ecológica y la ecología política, así que les comparto estos enfoques, ¿no? Bueno, en cuanto a estas instancias, ¿no? Por qué planto la economía como eje de enfoque, ¿no? Como un eje focal? Porque finalmente lo que hemos visto o lo que les he presentado con anterioridad está fuertemente vinculado al sistema económico, ¿no? Y a la crítica al sistema capitalista, ¿no? Así que esa crítica al sistema capitalista está condicionada a nuestro acercamiento político, social y económico, ¿sí? Así que, a ver, vamos a ver la siguiente. En cuanto a lo que es la economía ambiental, precisar, ¿no? Que se consideran las externalidades como fallas propias del mercado, ¿no? Eh, estas externalidades, ¿no? Para poder entenderlo, desde la economía, ¿no? Son los factores que no se contabilizan, ¿no? Dentro de sistemas de producción, economías nacionales, ¿no? Ya sean, por ejemplo, impactos negativos o positivos. Un impacto negativo en términos ambientales puede ser un relave minero, ¿no? Un derrame de petróleo. Es algo que no se había esperado, ¿no? Pero al mismo tiempo generan impactos ambientales fuertes, no solamente para la economía de las corporaciones que pueden estar generando esos impactos ambientales, sino que a largo plazo, ¿no? Se van a estar generando, digamos, elementos nocivos que va más allá de la valorización económica. Así que la economía ambiental considera las externalidades como fallas propias del mercado, ¿sí? Y esas fallas del mercado, pues, no las valoriza.
Se constituye desde un paradigma neoclásico, ¿no? Así que esta perspectiva neoclásica hace que esté favoreciendo también las perspectivas de la economía capitalista. Y algo que me parece interesante compartir son las nuevas corrientes de la economía ambiental que buscan cambios, pero estos cambios no son sistémicos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la economía circular, ¿no? Está la economía naranja, la economía verde, la economía azul y un montón de economías más que han estado apareciendo. eh, pero, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? La más conocida quizás es la economía circular. La economía circular no critica el sistema, ¿no? Plantea de que el sistema siga funcionando como tal, pero que se reutilice de otra manera, ¿no? O que se recicle, que se consuma, recoja, ¿no? Los desperdicios y que se vuelvan a convertir en no, o que tengan otra funcionalidad, ¿sí? Eso parte también desde la construcción de lo que es la ecología industrial, ¿sí? Que después les puedo dejar un texto, pero la ecología industrial es amplísima como para detallarla ahora. Así que esa es una de las corrientes de la economía ambiental, la economía circular. Incluso recientemente se habla también de lo que es la economía circular espiral, que busca ser un cachito más crítica, pero todavía está en un crecimiento bastante incipiente. Después, otro de los enfoques que también me parecen interesante compartir desde lo económico es la economía ecológica, ¿no? Como habíamos visto, la economía ambiental, ¿no? Tiene sus valoraciones de mercado, ¿no? Vinculada a que las fallas de mercado son las que producen las externalidades, ¿no? Acá, en cambio, la economía ecológica va a replantear las valoraciones del mercado y lo va a hacer desde una valoración ecológica, ¿no? Esta valoración ecológica va a construirse desde un nuevo sistema de precios, ¿sí? Que proviene desde digamos, los análisis econométricos de perspectivas futuras, en donde se va a evaluar qué impactos posibles pueden suceder, ¿no? Cómo se pueden cubrir gastos adicionales frente a un posible impacto que genere algún proyecto económico, ¿no? Así que en este caso sí las externalidades van a ser tomadas en cuenta, ¿no? Y también se trata de un paradigma económico heterodoxo, ¿no? Dentro de la imagen, ahí pongo, por ejemplo, el cuadro clásico de los libros de John Martínez Alier, de Economía Ecológica, donde sitúa a la economía dentro de lo que es el conjunto de la sociedad y la sociedad dentro del conjunto de la biosfera, ¿no? Y nos vamos a estar cargando de distintos elementos provenientes de la naturaleza, ¿no? Como el agua, la energía de la biomasa, los combustibles fósiles, y vamos a estar generando salidas como residuos, dióxido de carbono, calor disipado y un largo etcétera, ¿no? Así que también hay una conjunción física, biofísica, ¿no? De los elementos del ambiente con la sociedad y la economía, que es bastante interesante. Pero, ¿no? Uno de los enfoques que justamente es eje de la sesión de hoy es la ecología política, ¿sí? El cual tiene un abordaje interdisciplinar de la cuestión ambiental y toma principalmente aspectos ecológicos de los problemas ambientales y hace énfasis en su dimensión política, principalmente en las relaciones de poder. Acá quiero enfatizar algunas cosas en corto, ¿no? De que la ecología política, al ser interdisciplinar, se nutre de bastantes ciencias, ¿no? Y no solo ciencias de clásicas, ¿no? Provenientes desde la academia, sino también desde los saberes y ciencias populares, ¿no? O sea, aquellos que provienen desde nuestros mismos territorios. Así que hay un diálogo bastante interesante. Yo quería compartir acá un cuadrito sobre lo que es la epistemología, ¿no? Y lo que es el epistemicidio, pero no tuve tiempo para incluirlo, pero lo voy a hacer mención rápida antes de que se me acabe el tiempo. Pero bueno, lo que es la epistemología es el saber científico, el conocimiento científico. ¿Cómo se construye el conocimiento científico como tal? ¿No? Eso lo dice Briones, Mario Bunge. Y el epistemicidio, ¿sí? Epistemicidio, es algo que
propone Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Un sociólogo portugués. Y Boaventura de Sousa, cuando dice epistemicidios, se refiere a cómo la epistemología hegemónica proveniente principalmente de la academia y también proveniente de la política hegemónica, destruye, ¿no? Y aplasta eh, los saberes y conocimientos propios de nuestros territorios, propios de nuestros pueblos. Así, entonces, por ejemplo, epistemicidio ocurre no solamente cuando se arrasa con una población y se les obliga a hablar otra lengua u otro idioma, ¿no? Sino también cuando se empiezan a depredar sus ecosistemas, sus ambientes, sus habitares, sus hogares, eh, y se les desplaza, ¿no? Se les desplaza y ese desplazamiento implica también un desplazamiento del saber, del conocimiento. Así que a eso se le llama epistemicidio, ¿sí? Y el epistemicidio nos va a permitir también entender los abordajes sociológicos e históricos que tiene la ecología política. Voy a hacer solamente un acercamiento de lo histórico, desde la lógica histórica, y hay dos instancias que me parecen relevantes, ¿no? Por un lado, el tema de la posmodernidad, y por otro, el tema del postdesarrollo, ¿sí? Dentro de la perspectiva histórica, la lógica histórica vinculada a la ecología política con la posmodernidad, vamos a encontrar que en términos generales hay un neoconservadurismo, hay una perspectiva individualista, fundamentada principalmente con el neoliberalismo, ¿no? Y este neoconservadurismo que había mencionado se está consolidando en nuestros territorios con el avance de los modelos fascistas, ¿no? La sociedad de consumo en donde existe esta fetichización por las mercancías, ¿no? Donde todo tiene un valor económico y es una mercancía como tal, ¿no? Como por ejemplo varios temas alimentarios, cuando sabemos que la alimentación o el alimento es un derecho humano fundamental para la vida, eh, y también la pérdida de conciencia histórica con la destrucción de procesos de memoria colectiva. Eh, ¿No? Y esta aplicación de la posmodernidad en lo agrario y lo ambiental, menciono lo agrario porque también es fundamental para nuestros territorios y aparte porque soy agroecólogo, eh, nos hace ver, ¿no? De que la posmodernidad ha generado cambios en la relación de campo de la ciudad, una pérdida del dinamismo de la agricultura, un proceso de descampesinización, o sea, una pérdida de la participación de sujetos y sujetas en el ámbito productivo, ¿no? Lo cual genera una migración masiva interna, ¿no? Y esto, a su vez, genera un envejecimiento de la población rural. El clientelismo político se fortalece y con el fortalecimiento del clientelismo político se fortalecen las desigualdades. O sea, la justicia y la dignidad se dejan de lado, ¿sí? Ese es el avance de la posmodernidad. Por eso, la posmodernidad es a lo que enfrenta la ecología política, ¿no? Y lo hace desde una perspectiva también histórica, una lógica histórica, que es el postdesarrollismo, ¿no? Donde el postdesarrollismo avanza hacia postulados de deconstrucción, ¿no? Una ruptura del orden epistémico moderno, donde se combina más bien el tema de los saberes, los conocimientos y un diálogo entre saberes, conocimientos, eh, con nuevas metodologías participativas también, ¿no? Hay una razón sistema-dominio diferenciada, está el fin de la fe en el progreso, ¿no? Justamente es una crítica a los modelos desarrollistas, y también hay nuevos horizontes emancipatorios, ¿no? Y esto también se integra y se aúna a los feminismos de la segunda y tercera ola, ¿no? Ojo, estas son las perspectivas lógico-históricas que está abarcando el postdesarrollismo, ¿no? Y para lo agrario y ambiental, y con esto ya podemos quizás terminar, se hace una crítica radical al capitalismo, se exige una mayor participación y activismo ciudadano, hay un análisis decolonial, ¿no? Más profundo, también hay un análisis descolonial y anticolonial, que es bastante interesante. En cada uno de nuestros territorios hay aproximaciones teóricas diversas y distintas, ¿no? En Perú se habla de lo decolonial y lo descolonial, en Bolivia se trabaja un poco más con lo antidecolonial,
En Chile se cuestiona lo de colonial, por ejemplo. En Argentina se habla de lo de colonial y lo postcolonial, y así sucesivamente con varios de nuestros territorios. Así que también hay que hacer este análisis territorial, ¿no? Desde la geografía humana, de la geografía sociocultural, porque no en todos nuestros territorios vamos a aunar estas concepciones, ¿no? También se fortalecen los movimientos sociales emancipatorios, ¿no? El buen vivir, la agroecología y la soberanía alimentaria son clave, ¿no? Para poder alcanzar, digamos, una perspectiva postdesarrollista, ¿no? Desde lo que es la ecología política. Y hay un concepto que me gusta mucho, que es de Arturo Escobar, que también se le ha estado mencionando antes, que es el de pluriverso, ¿no? Y el pluriverso se va a entender como la modernidad a partir de la armonía entre la humanidad y la naturaleza, pero también recuperando estructuras ecológicas, socioculturales y espirituales, ¿sí? Y esto se relaciona con, por ejemplo, los trabajos de Gabriela Merlinsky en Argentina, también Maricel Esbampa en Argentina, organizaciones de productoras en Bolivia, ¿no? Que están trabajando mucho con la temática del pluriverso, ¿no? De construir nuestros espacios desde la armonía entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Eh, que es bastante interesante. A esto solamente agregarle, ¿no? De las dinámicas de poder desde la perspectiva sociológica, que se está facilitando bastante el tema de repensar la ecología política eh, y aunarla con las luchas sociales, esto que vimos que es el ecologismo popular, ¿sí? Así que ya se está uniendo en nuestros territorios, ¿no? En la perspectiva del ecologismo popular, de la ecología política, y se está ampliando también a distintas luchas, ¿no? Por ejemplo, yo que vengo del campo agroecológico, ahora se está hablando de lo que es la agroecología política y se está hablando también de lo que es la agroecología política sur. Eh, También desde los ecofeminismos se habla de ecología política feminista, así como de agroecología política feminista, ¿no? Y ahí también va a ser interesantísimo poder escuchar a Carmela este jueves, que justamente va a hacer abordajes desde esos escenarios, ¿no? De la agroecología política feminista y obviamente también de los ecofeminismos. Eh, Así que, a ver, cómo vamos de tiempo. Bueno, creo que Pepe, eso sí, ahí quedan 10 minutos. ya, bueno. Eh, Eso, en realidad, eh, quería meter algunas cositas más, pero creo que ahorita mi garganta está agonizante y me gustaría más ir por el diálogo ahorita, por intercambiar cositas, porque hay un montón de conceptos, de elementos, de corrientes, de perspectivas, de enfoques, de construcción de movimientos que he plasmado. eh, Bastante conceptuales, ¿no? Pero siento de que justamente esta sesión sirve para eso, ¿no? Para acercar conceptos, porque en las siguientes sesiones vamos a acercarnos más a la vinculación con los movimientos. Y al tener eso más adelante es necesario fortalecer nuestras bases, ¿sí? Así que ya hemos visto eh, ampliamente lo que es el ambientalismo, ya hemos visto enfoques diversos como la economía ambiental, la economía ecológica y la ecología política. Hemos hecho un abordaje más sociohistórico de cómo se enfrenta la ecología política al sistema hegemónico actual, que es patriarcal, extractivista, productivista, consumista, ¿no? Eh, y que además también tiene estos planteamientos de conjunción, ¿no? Con los movimientos sociales, con la lucha popular, pero también con una reflexión teórico-crítica bastante nuestra. Y eso me parece interesante porque lo vamos a estar viendo el sábado con Omar Felipe Giraldo, cuando toquemos el tema de pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no? Donde vamos a ir a más profundidad con temas, bueno, de la filosofía, ¿no? Pero desde una perspectiva más nuestra, ¿no? No tan proveniente de Occidente, que suele pasar que cuando se habla de pensamiento ambiental se habla bastante desde el occidental, como lo que plasma Merenson en lo que compartía al inicio. Y, y acá, bueno, a mí me gusta terminar con la frase de la vida campesina, que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, porque, bueno, considero que es vital, ¿no? Para
todas nuestras consignas, no perder la esperanza en de que otro mundo es posible, de que podemos transformar nuestras realidades, ¿no? Que podemos eh, emanciparnos, ¿no? Y hacer un cambio sistémico, no solamente cambios conductuales, individualistas, ¿no? Sino desde lo colectivo. Así que es importante siempre tener la esperanza para seguir de pie en nuestras luchas y tener clarificadas nuestras consignas. Eh, y para cerrar, en respuesta a lo que estábamos preguntando, ¿no? ¿Ambientalismo o ecologismo? Eh, ambas, ambas es la respuesta, porque eso también depende de nuestros territorios. Por ejemplo, en Colombia, el ambientalismo tiene una perspectiva más política y más radical, mientras que el ecologismo es más ecocentrista, como habíamos visto en un momento, ¿no? Pero, por ejemplo, esos cambios eh, se dan a la inversa en Chile y en España, y por ahí también entiendo que en las concepciones de, ¿dónde es esto? Bueno, en un país de Centroamérica que ahorita me acabo de olvidar, lo lamento, compas. Pero bueno, en Chile, España y en un par de países centroamericanos, si no me equivoco, El Salvador y Guatemala, si es que no me equivoco, se habla más bien de lo que es el ecologismo, ¿sí? Como la postura más radical. Eh, bueno, acá en Perú también está pasando eso, ¿no? De que el ecologismo se toma como la postura más radical y el ambientalismo como una postura más suave o liberal. Así que en cada uno de nuestros territorios, la concepción de ambientalismo, la concepción de ecologismo va a variar, ¿sí? Pero ya el debate general lo hemos plasmado acá, ya tenemos un poquito más claras las concepciones, un poquito más claras las corrientes, los enfoques y también cómo se estructuran los movimientos. Y nada, abrazos, ahí está mi contacto, igual vamos a estar en la escuela hasta el final, ojalá, y esperamos que lo hayan disfrutado. Ahí terminé. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias por todo este abordaje conceptual, todo este acercamiento de los enfoques, las corrientes y también todos los autores que nos has traído hoy a a la sesión. Por ahí pedían por el chat si es que nos puedes compartir más textos con los textos que has utilizado para la presentación, la misma presentación también para que podamos volver a ella y revisar algunos conceptos. Y compas, no se olviden de dejar sus preguntas por el chat. Vamos ahora con las primeras preguntas. A ver, un ratitín. Aquí. Hay una pregunta de Sergio Andrés Palomino. Él dice, con todas estas corrientes, ¿sería posible poder llegar a una vertiente de alternativa de desarrollo convencional de Occidente? Generando aquí en Latinoamérica y empezando nuestra propia corriente como subcorriente. Te leo las preguntas, Pepe, y luego las respondes o vas una por una. ¿Podemos acumular 3 preguntas? O sea, Dale. preferiría que fuesen a micro abierto para poder también escucharnos. Si es que podemos convocar a micro abierto y Ah, después ir dale. leyendo Sí, sí. preguntas. Compis, mientras se animan a levantar la manito, voy a pasar con la segunda pregunta del chat, eh, que es de Cassandra Pilco. Ella pregunta si decolonial es igual a anticolonial. Y algún compa que se anime a hacer su pregunta a micro abierto para acumular Bueno, 3. mientras se van motivando a preguntar, voy respondiendo. Eh, Empiezo por lo último, lo de Cassandra. ¿Decolonial es igual a anticolonial? No. Lo de colonial es un proceso de construcción, ¿no? De desafiliación de los procesos coloniales, pero reconoce de que es imposible alejarnos de todo nuestra formación occidental de un momento al otro, ¿no? Porque finalmente hemos sido criados, criadas bajo esa concepción, bajo el predominio colonialista.
Así que de buenas a primeras no es lo mismo, mientras lo anticolonial hace una crítica radical y hace nuevas formulaciones para acercamiento de la educación, de la formación, ¿no? Desde una perspectiva más enfocada al territorio. Ahora, lo que se plasma desde los territorios es el anticolonialismo. eh, Principalmente los núcleos más fuertes en la América Latina se encuentran en Ecuador y Bolivia, pero también tengo entendido que hay un avance importante en algunos territorios colombianos eh, y también bueno, de Cuba. Y en estos territorios donde se tiene la perspectiva anticolonial, se están recuperando, ¿no? Los saberes, los conocimientos propios de los territorios, propios de sus ancestros, ancestras, y, y hay un nuevo sistema también de educación, pero también se quiere dar instancia a una nueva configuración política. Entiendo, por ejemplo, acá hay se está construyendo una especie de territorio autónomo, si es que no me equivoco, son los Wampis, en la Amazonía peruana. Eh, bueno, no tengo mucho conocimiento de los Wampis porque no me enfoco en territorios amazónicos, eh, pero bueno, ¿no? Dentro de esas concepciones, lo anticolonial es una crítica que incluye todo un cambio en el paradigma educativo, formativo, ¿no? De pensar, de repensar, de existir, reexistir y resistir. Eh, y adicionalmente, ahí está, muchas gracias, don Ofre, justamente Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece. Lo pueden encontrar en redes sociales, es una experiencia importante, interesante también como para revisar. Eh, pero bueno, ellos plantean algo más anticolonial en esencia, ¿no? Quizás no desde lo teórico, pero sí desde la esencia. Y lo de colonial es ir, se cuestiona el modelo colonialista, más no se cambian tantas estructuras, ¿no? Del paradigma en ese sentido. Con respecto a la compleja pregunta de, con todas estas corrientes, ¿sería posible llegar a una vertiente de alternativa de desarrollo convencional de Occidente, generando aquí en Latinoamérica y empezar nuestra propia corriente como subcontinente? Eh, o sea, ya tenemos nuestras bases bastante consolidadas, ¿no? O sea, los movimientos de resistencia popular en América Latina, el Caribe, ya tienen avances propios, ¿no? Ya eh, se está deslindando bastante con los marcos de Occidente, pero son principalmente aquellos movimientos que comprendemos, al menos desde lo conceptual, como ecologismo popular, ¿sí? Aquellas que no se autorreconocen como ecologistas populares, ¿no? Sino que son defensores y defensoras de nuestros territorios y son a quienes finalmente, lamentablemente, les matan, les asesinan por la defensa del territorio. Eh, ya hay, ¿no? Experiencias fuertes de resistencia en todos los pueblos mineros, todas las zonas donde están las petroleras, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la resistencia en Vaca Muerta, que justamente un pozo petrolero que me parece que es de la YPF, acá con los proyectos mineros Conga, bueno, hay un montón de proyectos mineros donde hemos visto las resistencias populares y ya se está como fortaleciendo este espacio, ¿no? El tema es que los movimientos que no son parte de este espacio territorial se sumen a las luchas y consignas, ¿no? Ese es el gran reto en realidad. Por ejemplo, Alzaco y Agroecológica, Viernes por el Futuro Perú, ¿no? ¿Quiénes más están acá de organizaciones? Creo que están Compas de Red Interquorum, de la Red Universitaria Ambiental, ¿no? Que vienen más por ahí de espacios de la academia, universitarios, técnicos o ciudadanos, pues la intención es sumarse al territorio, ¿no? No solamente estar republicando noticias y estar haciendo movilizaciones en ciudad, que bueno, es significativo, sí, pero el tema es también sumarse a los procesos territoriales, aprender, conocer y empaparse de la problemática. Eh, es complejo, sí, ¿no? Pero siento que eso es parte también del fortalecimiento
de nuestros movimientos. Y ya ya se está dando en bastantes países de América Latina y Caribe. Eso. Gracias, Pepe. Ahora tenemos la pregunta de Juan Carlos Ramírez, que ha levantado la manito. Juan Carlos, adelante. Puedes abrir tu micro. Sí, buenas tardes. Soy Juan Carlos Ramírez, ambientalista de 25 años ya. Los miro a ustedes, los miro niños, a todos. Aquí hemos tenido una lucha muy fuerte en mi país. Yo he trabajado con pueblos indígenas durante 25 años, pueblos originarios, ¿verdad? Empecé como pueblos indígenas. Y uno de los problemas más grandes que tenemos, y una pregunta que le quiero hacer a Pepe, es que hemos separado fuertemente tres formas de manejar el territorio. Yo soy ambientalista, ¿verdad? Y trabajo con áreas protegidas, pero hemos separado, hemos utilizado metodologías, vamos a decir, neoliberalistas de conservación en los territorios de nuestros pueblos indígenas. Entonces tenemos la agroecología, tenemos la parte ambiental y el manejo de los pueblos indígenas por separado. Y ahorita se nos está sumando la lucha. Estamos saliendo de una dictadura. El país ha estado muy sometido, los pueblos indígenas en este caso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos unir esfuerzos para que esta agroecología pueda unirse con la lucha de los pueblos indígenas? Y le estamos sumando todavía la persecución que tuvieron los ambientalistas asesinados por defender los territorios. ¿Cómo podemos unir esas tres? Porque las tenemos separadas. Yo he luchado durante más de 10 años para crear áreas protegidas indígenas. Imposible. No existe en Honduras la legislación. Pero sí lo hemos hecho de forma separada, pero si existe alguna experiencia en que podamos unir las tres cosas, la ambiental, el desarrollo agroecológico, ¿verdad? Y la parte indígena. Buenísimo, Juan Carlos. Gracias. Y qué bueno tenerte acá también, porque lo que mencionas es fundamental. Y de las experiencias que he podido conocer en Honduras, Salvador, Guatemala, ¿no? Y sobre todo en el caso de Honduras, que han tenido este proceso político dictatorial, ¿no? Y que felizmente ya vienen saliendo con la nueva representante política. Una de las estrategias que ha servido mucho para Mesoamérica en general es la dinámica de las metodologías participativas, como por ejemplo la metodología campesino-campesino, campesina-campesina, ¿no? Eso ha ayudado muchísimo a conectar el proceso agroecológico con las dinámicas socioculturales de los pueblos originarios indígenas, ¿no? Y al mismo tiempo coincidir con las luchas y las consignas sociales, ¿no? Y las demandas sociales. Si es que se puede recuperar esas estrategias de metodologías campesino-campesino, campesina-campesina, ¿no? Creo que se puede ir empezando a masificar también el tema de la producción agroecológica, pero desde otra perspectiva, una agroecología política hondureña en este caso, ¿no? Con identidad propia, pero ahí es donde ustedes mismas tienen que trabajar colectivamente con un núcleo impulsor. Ese núcleo impulsor va a permitir generar las estrategias que lleve a caminar este proceso de manera más autónoma, ¿no? Así que creo que también las experiencias mesoamericanas en general de los procesos autogestivos tienen mucha más fuerza que acá en el sur-sur, ¿no? O sea, en América del Sur. Así que quizás desde las mismas experiencias que ustedes ya tienen como territorio, puedan empezar a trabajar eso. Otro elemento fundamental es recuperar la educación popular, ¿no? Los enclaves en Honduras, en El Salvador de educación popular, digamos, son los ejes que dieron más fuerza, ¿no? E incluso los elementos de la teología de la liberación en su momento ayudaron mucho a ampliar el movimiento ambientalista, pero ahí pasó esto que dice Juan Carlos, ¿no? De la persecución. Ahora, ya que se está saliendo de estas instancias persecutoras,
quizás volver a retomar eso, ¿no? Los elementos que nos funcionaron antes, porque funcionaron. A Honduras le funcionó mucho el tema de avanzar con la educación popular, con la teología de la liberación, con las metodologías participativas. Siento de que quizás una estrategia es poder dialogar con institutos, universidades, ¿no? Y que puedan mandar a sus chicos, chicas a compartir esas experiencias territoriales, pero al mismo tiempo dialogar con los líderes y lideresas del campo, ¿no? Productores, productoras, y llevarles a que conozcan otras experiencias o hacer que compañeros, compañeras conozcan sus experiencias y aprendan de sus experiencias, ¿no? Esa es justamente el tema del fortalecimiento de la metodología campesino-campesino. Y aprovecho porque justamente queremos también hacer en unos meses un curso taller de metodología campesino-campesino, y ahí Juan Carlos ya de una te digo que tienen un cupo con su organización, con el espacio en el que estén, porque es fundamental poder fortalecer estos procesos de interacción, de diálogo, de comunicación. E incluso, ¿no? Ahora que también seguramente en Honduras se están fortaleciendo las juventudes, ¿no? Y que creo que también ha sido un impulso importante para este cambio político. Las juventudes ahí pueden apoyar con nuevas estrategias comunicacionales, ¿no? Existen los elementos radiales, ¿no? Que entiendo que en Mesoamérica también se están fortaleciendo mucho esos procesos, así que la comunicación oral o mediante las artes también puede facilitar mucho estos procesos. Es muy reducida mi respuesta, siento yo, porque la amplitud del tema da para que después charlemos horas y horas sobre la temática, pero por el espacio y el respeto a los compas creo que solamente podría hacerte eso de momento. Gracias, Pepe. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Pepe, te leo una que salió en el chat y luego le damos pase a John Vázquez, que también tiene la mano levantada. A ver, esta pregunta es de Julia Kim, que dice, ¿pueden compartir cómo se promueve la agroecología en el Perú y cómo ven esta apuesta los pueblos originarios? Y John, si puedes abrir tu micro por fin para hacer la pregunta. John Vázquez, que estaba con la manito levantada. Dice que no le permite. ¿Ahora sí? Ahora sí, hola, hola. Dale. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Más que todo, quería compartir justamente algo desde las experiencias que se ha tenido acá en Bolivia, por lo que mencionaba el compañero Juan Carlos desde ya. Y es que nosotros, desde hace ya más de una década, se ha repensado justamente el tema de lo que es el territorio para o de lo que son los pueblos originarios de acá. Y se ha dado como que dice un cambio total en el tema de perspectiva de estas reservas indígenas, repensarlas, y se ha logrado concretar a través de un cambio justamente en nuestra constitución, nuestra nueva constitución política del Estado, desde donde reconoce los derechos a su propio territorio ancestral de los pueblos que están acá, y a través de eso se logró concretar lo que son los territorios indígenas territorios indígenas campesinos originarios, que son las TIOCs, donde se ha logrado justamente esa reivindicación de los derechos que tienen los pueblos originarios de acá en su territorio, justamente a través de su propia planificación, desde su propia planificación de su territorio, y desde sus territorios puedan aportar en modelos alternativos de desarrollo. Y es lo que se ha apuntado de pasar justamente a una visión más holística, es lo que vengo acá escuchando bastante, y un cambio, un avance en esta temática ha sido acá de poder reconocer el derecho que tienen los pueblos por sus territorios, y a través de los mismos se ha logrado un resultado hasta el momento de poder recuperar experiencias ancestrales que tienen en su territorio,
y a través de hecho se ha podido plantear diferentes sistemas productivos que pueden llegar a responder a las demandas que existen dentro de lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Actualmente se viene trabajando en lo que es la gestión integral de los bosques y de territorio de tierra para poder alcanzar lo que es una alternativa de desarrollo, obviamente con un modelo de sustentabilidad. Me llama la atención lo que justamente comentaba el compañero Juan Carlos, de esta experiencia que se está teniendo en este momento, aprovechando el cambio que ha habido justamente en su país, de apuntar a algo más grande y de justamente compartir estas experiencias de lo que se ha llegado a trabajar y lo que ha generado la lucha desde lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Gracias. Ya, ahora sí yo también estaba sin poder activar el micrófono. Muchas gracias, John, por compartirnos tu experiencia desde Bolivia. Pepe, hay una preguntita más y te damos pase, ¿está bien? Clara María Rodríguez agradece la presentación y le gustaría saber si desde los territorios indígenas y campesinos del Perú hay experiencias fuertes y organizadas sobre la base de la perspectiva de la ecología social y cuáles son. Vale. Bueno, con respecto a la primera pregunta de Julia, eh, ¿cómo se promueve la agroecología en el Perú? Ya pasa de que este tema también es bien complejo. Eh, Justamente mi compañera Catherine está trabajando mucho, Catherine Dodaro, está trabajando mucho el tema de, bueno, investigar cómo se están ampliando los movimientos en Perú, ¿no? Cómo se concibe el movimiento agroecológico en Perú, que es su investigación justamente de tesis, de posgrado. Eh, y en eso que, bueno, que estamos conversando, ¿no? De estos acercamientos, me parece que eh, hay varias vertientes de promoción agroecológica. Una técnico-científica, ¿no? Que, digamos, por un lado se fortalece esta incidencia de hay que enseñar, capacitar a los productores y productoras para que sepan producir, ¿no? Y se queda ahí. Producir desde la enseñanza del agrónomo, la agrónoma, ¿no? Esa es una de las tantas orientaciones. Después otra. Vamos a hacer huertos urbanos, ¿no? Y dentro de estos huertos urbanos vamos a compartir las técnicas y estrategias como para que puedan producir a escala familiar, ¿no? También es dar información y generar estrategias de autoabastecimiento. Digamos, eso me parece un tanto más interesante que lo anterior, que es más técnico-científico. El otro es técnico de suficiencia o subsistencia, y al mismo tiempo después hay otras instancias que ya son más socioculturales, como por ejemplo las dinámicas que existen con los yachachik. Acá yachachik es, bueno, en quechua, viene del quechua que es como maestro, maestra, o quien conoce y quien enseña. Y los yachachik, las yachachik, lo que hacen es compartir un poco sus experiencias propias, ¿no? De cómo se produce, cómo se trabaja la tierra, y es un intercambio de conocimientos en ese espacio, ¿sí? A veces estos yachachiks, que ya se como institucionalizó, ya son contratados, ¿no? Por el Estado, y en algunos casos son con una vertiente técnico-científica también. Así que la promoción de la agroecología en el Perú es muy diversa. No es la misma promoción de la agroecología como la que existe en Brasil o como la que existe en Colombia, en Argentina, que son bastante más críticas y con una perspectiva mucho más política, y espacios que están construyendo dinámicas y diálogos y narrativas de agroecología política son pocos, ¿sí? Destaco la FEMUCARINAP, que al ser también miembros de la Vía Campesina Internacional y de la CLOC, tienen en esencia, ¿no? El tema de la agroecología, la soberanía alimentaria como camino a una reconfiguración de nuestros pueblos y nuestros sistemas alimentarios y de justicia alimentaria. Así que creo que desde esa construcción de narrativas es interesante. Siento que haría falta fortalecer los procesos que incluyen lo técnico productivo,
¿no? Pero lo técnico productivo popular, ¿no? Esto que en Argentina están llamando desde la Unión de Trabajadores de la Tierra como agroecología popular, ¿no? Donde se produce a beneficio del pueblo, ¿no? Con precios populares. Porque en Perú, lamentablemente todavía lo agroecológico se concibe como un producto de élite, un producto al que acceden pocas personas, que tienen mayor poder adquisitivo, y se compara mucho con el producto orgánico en Perú, ¿no? Así que es todavía diverso, ¿no? El tema, pero también me parece importante esto que dice Valentín Val, de que existe una agroecología campesina, ¿no? Aquellos productores y productoras que no se conciben a sí mismos como productores agroecológicos, agroecológicas, sino que producen ya así de por vida, ¿no? De sus ancestras aprendieron a producir sin insumos químicos de síntesis, respetando la naturaleza, pero también respetando a la comunidad y respetando sus saberes y compartires políticos. Y eso es otra instancia, ¿no? Pero quizás no es de misma promoción de la agroecología como tal, pero a esa instancia se le denomina agroecología campesina. Bien, con respecto a la pregunta de Clara, eh, no sé si Eli me la puedes repetir, porfas. Sí, a ver, la de Clara era la siguiente. Le gustaría saber si desde los territorios indígenas y campesinos del Perú hay experiencias fuertes y organizadas sobre las bases de la perspectiva de la Ecologista ecología social. social. Sí, ya, o sea, eh, dentro de lo que habla Meyerson, que justamente él plantea estas estructuras de concepción, ¿no? Estas estructuras de concepción, él hace un ejemplo en su trabajo sobre lo que pasó con el proyecto minero Conga, ¿no? De que hubo un levantamiento social que, si bien es cierto, Martínez Ayer concibiría como ecologismo popular, Merenson lo califica como un levantamiento casi anárquico, ¿no? Ecoanarquismo, ¿no? Para mí no lo es. Digo que Merenson lo está plasmando así, eh, dentro de su ejemplificación. Y ahí Merenson menciona, ¿no? De que se construyó un camino de ecología social, ¿no? Yo no coincido en de que sea necesariamente una instancia ecoanarquista, para nada, eh, pero algo que se le pueda acercar, yo siento que es más desde las narrativas, ¿no? De algunas organizaciones ambientales, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, Extinction Rebellion, ¿no? Se hacen también llamar ecoanarquistas y dentro de eso se podría concebir en este apartado de lo que es el ecologismo social, ¿no? Ojo, puntualizando en las categorías de Merenson de ecologismo social, ¿no? El ecologismo social, que está vinculado en el ecoanarquismo. Por eso yo personalmente ya había mencionado al inicio, no soy muy simpatizante de estas clasificaciones, pero pueden orientar en algunos casos eh, a algunas aproximaciones conceptuales, ¿sí? Por eso también se dan. Pero yo creo que el caso de Extinction Rebellion, que al menos dentro de sus narrativas, ¿no? Conciben el ecoanarquismo, podrían acercarse a esas instancias. Pero en Perú el anarquismo está medio de lado, ¿no? Hay otros países que sí trabajan en el anarquismo con mucho más fuerza, eh, pero bueno, creo que ese apartado va más por lo que se trabaja en Occidente, desde los movimientos anarquistas, que sí hay un ecoanarquismo y que ellos mismos dicen, soy ecologista social, ¿no? Creo que va por ahí. Gracias, Pepe. Ahora tenemos otra pregunta de Julio Castillo, que está con la mano levantada, y después de esa te leo dos preguntas del chat. Julio, dale el... Ay, ¿dónde está? Julio, ¿nos avisas si puedes activar tu audio, por favor? Ahí está. Julio. Julio Castillo.
Bueno, mientras recuperamos a Julio Castillo, te leo la pregunta que apareció en el chat. Esta pregunta es de Carolina Agurto. Bueno, nos plantea dos. Una es, ¿qué corriente ecologista crees que es la predominante en la actualidad a nivel latinoamericano? Esto respecto a la clasificación de Martínez Alier. Y la segunda pregunta es, ¿qué piensas sobre los movimientos de base que buscan cambios desde las instituciones? ¿Son realmente útiles? Ujú. Y ahí Y ahí está está la manito de Julio. Julio. Sí, Julio, dale, puedes abrir tu micro. Bueno, ¿sí me escuchan? Se te escucha muy bajito. ¿Me escuchan? Muy Un bajito. poquito mejor, pero muy bajito. Bueno, mi nombre es Julio César, mucho gusto. Yo estoy hablando acá desde la región de las Altas Montañas, en el estado de Veracruz, en México. Y pues bueno, actualmente soy estudiante de último semestre de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo y pues también me encuentro laborando en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que bueno, está cerca de nuestra región. Y bueno, nada más, más que pregunta, igual era como un poquito sobre platicar la experiencia, pues por acá, por este lado del mundo. Y pues bueno, tal vez, bueno, con las dos sesiones anteriores y esta, bueno, creo que son tres sesiones anteriores y esta, y un poquito viendo el panorama, ¿no? Del sur, pues creo que compartimos muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas en común y hay muchas, pues, problemáticas y al mismo tiempo alternativas que pues han estado propuestas pues, por la bandita, ¿no? Este, y bueno, en relación a lo que se está abordando ahorita, ¿no? De pues, cómo, ¿no? Cómo, más allá pues digamos, de teorizar, ¿no? Las diferentes situaciones en los diferentes niveles, pues aquí ha habido algunas experiencias en donde se ha como intentado, ¿no? Aplicar esos como recursos teóricos, ¿no? Para, pues para empezar a movilizar, ¿no? Para que más que, pues ahora sí que, para más que diálogo de saberes, empezar a hacer un diálogo de haceres, ¿no? Que es como lo que se ve acá. O sea, empezar a ver, o sea, ya se generaron los diálogos, pero ahora, bueno, a nivel de la práctica, pues cómo se emplea. Y bueno, pues quería compartir algún poquito unos recursos, por acá escritos. De este centro ha generado algunas propuestas ya con diálogos. Bueno, de por sí en México actualmente con el nuevo gobierno hay una dinámica pues, de un mayor acercamiento a las comunidades indígenas y a los pueblos equiparables, ¿no? Pues en el caso de México, pues todas sus poblaciones indígenas, todas las poblaciones indígenas y pues los pueblos afromexicanos, ¿no? Y acá igual se habla sobre el estado pluricultural, ¿no? Sobre cómo otro México puede ser posible y pues bueno, en general para alcanzar eso, ¿no? Que a nivel, digamos, político, a nivel ley, digamos, pues es el objetivo, ¿no? De hacer pues de la ley mexicana un, un amparo, ¿no? Legal, pues que ha tenido a través de muchas luchas, ¿no? A lo mejor lo más popular que se conoce de México es el zapatismo, ¿no? Y entonces ha venido surgiendo de muchas luchas estos tipos de peticiones y pues ahorita ya pues se siguen generando materiales teóricos, ¿no? Ahorita eh, surgió algo que fue la propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en donde pues se hizo como una sistematización de las diferentes consultas públicas que hubo en
la República. Y pues en esas consultas los pueblos, mediante la participación general, no solo de representantes de la población en general, se fueron generando, ¿no? Pues como lluvia de ideas, ¿no? Como propuestas, ¿no? Pues se abrió un espacio para la expresión general. Y pues ya ha habido mucho trabajo de los pueblos indígenas previo a esta etapa, ¿no? De la ley en México. Y pues ya se tenían como algunas pues propuestas, ¿no? O solicitudes, demandas, ¿no? Sobre todo igual. De exigencia de diferentes situaciones, ¿no? Entonces, bueno, es que en general ahorita la situación está así aquí en México y bueno, lo que yo quería compartir era estos como recursos escritos que ha generado este Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que bueno, es uno de los documentos que en algún momento apliqué algunos espacios, algunos apartados para el desarrollo de mi investigación, ¿no? Mi investigación en la universidad. Y pues bueno, nuestra investigación la realizamos en una comunidad llamada Ostotitla, donde 100% de la población es indígena, un servidor autodescrito como indígena náhuatl, en Itapúa, náhuatl. Entonces, pues ahí estuvo realizando un trabajo, ¿no? Donde se conformaron diferentes grupos de diferentes edades, ¿no? Sobre todo pues, de las poblaciones un poco más invisibilizadas, ¿no? De infancia, ¿no? Juventudes y mujeres. Entonces se generó por ahí como unos espacios, ¿no? Para compartir unos círculos de lectura, en donde nosotros, pues precisamente fue el motivo, ¿no? De por qué recurrí, bueno, de la búsqueda de información y de cosas. En el caso de México, pues encontré esto. Me gustaría compartirlos porque a lo mejor puede aportar un poco a esta pregunta de, y bueno, ¿no? ¿Cómo podemos partir, ¿no? Pues, sí, ¿no? Ya de la teoría a la práctica. Y bueno, no sé si me permitan compartir pantalla para traer un Julio, si son archivos los puedes subir por el chat de okay. Zoom o el chat de WhatsApp también. Ok. Bueno, quería mostrar nomás el apartadito. Ok. Pero no sé si haya posibilidad o... ¿Compartir tu pantalla? Ajá, bueno, solamente... Creo que sí estás... ahí sí, no sé si el equipo me ayuda para ver si está con la opción de compartir. Creo que sí me permite. A ver. Sí, se le permite. Puedes compartirlo, Julio, no hay problema. No sé si ya lo pueden ver. Sí. Bueno, un poquito más de zoom quizás para que lo podamos... Ahí está bien. Sí. Bueno, este documento, como les decía, es del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y este documento pues, se llama hoja de ruta para la y bueno, en general es un manual donde... Julio, se te escucha mal. Creo que lo que podemos hacer, Julio, también es vamos a compartir este documento y después quizás podemos generar otro día que tengas mejor audio este mismo documento para que lo podamos visualizar con más detalle. Porque ahorita sí te escuchamos bastante mal. Sí, ok, sí. Bueno, de todas maneras, cuando lo compartan, pues ya que guste, acá es esta tablita, y pues ahí se muestra la recomendación, la acción, bueno, las tomadoras de decisiones, autores, decisiones, y pues bueno, ya como es la situación, digamos, ¿no? A grosso modo, a nivel local, regional, federal, y pues bueno, se habla sobre reconocimiento de las poblaciones indígenas y comunidades equiparables como un sujeto de derecho, sobre la puridad jurídica, derecho a la consulta, hay
hay ahí ahora sí que varias cositas. Se habla igual sobre, en algunos más, es sobre la preservación de, bueno, acá lo manejamos así, ¿no? Como del patrimonio biocultural, que pues es esta relación directa, ¿no? De entorno con sociedad, Ujú. medio, y Julio, sí, disculpa, sí, pero gracias, justamente están también poniendo en el chat que no se escucha, así que ok, no, sí, no sí, se te te escucho. escucha bien. Así que para aprovechar el tiempo también y continuar con las demás intervenciones, muchas gracias de todas maneras. Vamos a estar en la medida de lo posible tratando de compartir este documento. Si es que puedes compartirlo por nuestros canales formales, vamos a hacer bueno, vamos a compartirlo tal cual. Y ojalá que en otra instancia podamos escucharte mejor para poder ampliar eso. Igual es una gran iniciativa la hoja de ruta que nos has compartido. Eli. Sí, hay más preguntas. Muchas gracias, Julio. Tenemos tres preguntas más, pero no sé si quieres responder lo anterior, Pepe, o te lanzo las tres preguntas. Le respondo a Caro. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Un abrazo hasta Chile. Pues, ¿cuáles son las corrientes que están más predominantes en la actualidad a nivel latinoamericano? Indiscutiblemente es el ecologismo popular, ¿sí? El tema es de que, como mencionaba en la presentación, quienes están dentro del ecologismo popular no necesariamente se reconocen como ecologistas populares. Eh, Así que quienes están o estamos en defensa de nuestros territorios contra el extractivismo, el avance de proyectos, no sé, mineros, agroindustriales y un largo etcétera, estamos haciendo de alguna u otra manera ecologismo popular. Ahora, en términos de autorreconocimiento, eh, se podría decir de que ambientalistas ecologistas que son de la corriente del evangelio, de la ecoeficiencia, son quienes más abundan en términos de autorreconocimiento, ¿no? Que dicen, se llaman a sí mismos, a sí mismas, ambientalistas, ecologistas u otra terminología. eh, digamos, puede haber un avance de ese tipo, ¿no? Pero en términos latinoamericanos, el consenso justamente es de que son más quienes defienden el territorio, ¿no? Son los ecologismos populares los más predominantes en la actualidad. Eh, y eso también un poco lo vamos a estar viendo en Colombia, en octubre, en Cali. Ojalá que nos podamos encontrar ahí con algunas, donde no solamente es un congreso de diálogos académicos, sino también es un congreso de diálogos populares, de diálogos de líderes y lideresas ambientales. Así que es una instancia en la que ojalá podamos estar coincidiendo y de lo contrario, pues estemos generando diálogos. Después con tu segunda pregunta, Caro, sobre los movimientos de base que buscan cambios desde las instituciones. eh, bueno, yo tengo una perspectiva política bastante más radicalona, ¿no? Yo tengo una tendencia más ecosocialista, pero también desde lo que es la agroecología política sur. Así que eso me posiciona ya con una crítica sobre la institucionalidad, ¿no? Y que buscan cambio desde las instituciones. Eh, para mí, los caminos de transformación son instancias de reforma como por ejemplo la reforma agraria, pero no cualquier reforma agraria, sino una reforma agraria integral y popular, como la que se plantea desde el MST o la Vía Campesina Internacional. Eh, También hablar de una nueva constitución para Perú y esa nueva constitución que pueda ser gestada con una asamblea constituyente. Eh, Eso felizmente en Chile ya lo han tenido, lo han pasado, ¿no? De todas maneras no da garantías de poder aproximar todas las demandas populares, pero digamos es una buena iniciativa eh, y que es, digamos, funcional, ¿no? Para repensar y resignificar la política y lo político en nuestras naciones, en nuestros países. Así que, bueno, ahí yo te doy más que nada mis vinculaciones eh, de, de corrientes, de conceptos, ¿no? Yo soy más ecosocialista desde la agroecología política del sur y bueno, eso.
Gracias, Pepe. Ahora rápidamente pasamos a las 3 preguntas que tenemos aquí, porque ya nos estamos quedando cortitas de tiempo. Jania nos comenta que una de las demandas del paro agrario es la entrega del abono químico por parte del gobierno. Resulta complicado introducir la práctica agroecológica a gran escala. Incluso la mayoría de campesinos que pueden compartir el amor por la tierra y la preocupación por su destrucción no se plantean el abandono de agrotóxicos cuando se trasciende del autoconsumo. En tanto refiere un descenso en la producción, al menos a priori. ¿Cuál es la propuesta de las redes agroecológicas para dar el cambio? ¿Sería a través de subvenciones del Estado o cuáles herramientas, procesos se ha puesto sobre la mesa? Segunda pregunta, que son dos, de Noé Jiménez. Nos dice, ¿son las diversas corrientes producto de dilemas y contradicciones en cuanto llegar a un estado de equilibrio global entre hombre, Homo sapiens, y naturaleza, biosfera? Y la segunda es, ¿podrían funcionar los objetivos del desarrollo sustentable como principios rectores hacia un estado de equilibrio? Y la tercera, Pepe, Dale, dale. Cuarta. espero a la cuarta. Bueno, es que es de otra tercera persona, pero sí, cuarta pregunta, de Carla. Bueno, espera no cambiar el hilo conductor de la pregunta, pero ¿cuál es tu opinión sobre la economía social y solidaria? ¿En dónde la colocas? ¿En dónde la colocas? ¿Como corriente dentro de la economía ecológica o economía ambiental? Buenísimo. Me gustaron todas las preguntas. Arranco con la de Carla. Bueno, yo me deformé como economista, ahora soy agroecólogo y ahora estudio filosofía. Y tengo todavía mi pensamiento marcado con lo económico y no me puedo deslindar de lo económico. Mi mente piensa en economía y eso estoy cargando con ese peso. Así que dentro de ese marco yo me interiorizo en lo que es la economía heterodoxa, y la economía heterodoxa incluye lo que es la economía social, solidaria y popular. Yo difundo sobre lo que es la economía social, solidaria y popular. No lo he tocado acá, eh, eh, por varias razones, porque nos iríamos de tiempos, y me emociona mucho cuando hablo de esa temática. ¿Y dónde la incluiría? La incluiría, no, quizás no es una inclusión, sino una especie de conjunción, ¿no? Para mí la economía ecológica junto con la economía social, solidaria y popular son las que nos van a permitir transformaciones emancipatorias para nuestros pueblos, ¿no? Para mí, ¿no? Así que eh, yo uniría la estrategia de la economía ecológica junto con la economía social, solidaria y popular, y es uno de los puntos que plasmamos en lo que es el Pacto Ecosocial del Perú. Después se los vamos a estar compartiendo el Pacto Ecosocial Peruano, que trabajamos con más de 26 organizaciones históricas de los procesos ambientales, ecológicos en el Perú, que conformamos la Alianza Ecosocial, y ahí uno de los temas en donde hicimos eje fuerza fue en transformar, ¿no? Hacia una economía ecológica y de economía social, solidaria y popular. Así que esa es para Carla mi respuesta. Con respecto a la pregunta de Jania, los movimientos agroecológicos o las redes agroecológicas lo que están haciendo ahora es principalmente decir, la agroecología es el camino, ¿no? De ahí a decir cuáles son los pasos para hacer una masificación nacional de la agroecología, siento que no hay estrategias. Sinceramente siento que no hay estrategias. No la tienen clara para mí. Bueno, yo aparte pertenezco a varias redes agroecológicas a nivel nacional, a nivel de Perú, y en ninguna hay un debate como trascendental para pensar esta crisis, ¿no? Siempre se dice la agroecología es el camino, ya, ¿cómo? ¿No? El cómo es la situación, es el meollo del asunto. Personalmente, bueno, también como economista, pienso de que, bueno, hoy, ya que no es posible hacer una transición inmediata a la agroecología, con mi pesar y con todo mi dolor, diría, hay que
avanzar con la refinería de Bayobar, darle los fertilizantes a los productores y con eso caminar hacia una reforma agraria integral y popular, o sea, una reforma agraria verdadera, no como la segunda reforma agraria que se trató de trabajar acá en Perú y que terminó en nada, ¿no? Y más bien es una estructura bastante neoliberalizante. Pero bueno, mi perspectiva, ojo, me parece más bien de que, o sea, hay que responder a lo inmediato, al corto plazo, pero la propuesta para el mediano y largo plazo son hacer una reforma agraria integral y popular dialogante con una perspectiva que pueda conectar con una transformación agroecológica. ¿Y eso qué implica? Construir más universidades, pero universidades campesinas. En Perú no tenemos una universidad campesina. Por ejemplo, en Perú tenemos 4 organizaciones que pertenecen a la vía campesina, tenemos varios productores y productoras, pero no tenemos un instituto agroecológico latinoamericano. ¿Qué es un instituto agroecológico latinoamericano? Es una base formativa de producción agroecológica, ¿no? Desde los mismos pueblos y territorios. Colombia tiene, Chile tiene, Brasil tiene, Argentina tiene, y así un largo etcétera, 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 y no tenemos, al menos desde el SACUI, Agroecológica, estamos caminando para poder construir un instituto agroecológico latinoamericano, ya estamos dialogando incluso sobre eso, pero yo creo por ahí, incluso Jania, que entiendo que tú estás con la FEMU, podríamos conversar más internamente para poder plantear propuestas con la FEMU, con el SACUI, en caminos para construir un YALA, ¿no? Un YALA Perú. Eh, que es fundamental y ese puede ser el camino para hacer esta transformación y ahí convertirlo en un proceso de revolución agroecológica, tal cual, ¿no? Donde no solamente se masifique, sino también se territorialice, ¿no? Y se pueda construir instancias más justas y dignas, ¿no? De pluralización de la formación y acceso bueno, saberes y conocimientos agroecológicos. Eso te diría, Jania, gracias por la pregunta. Y después a Noé. Eh, ya, voy a empezar con la segunda, con tu segunda pregunta, Noé. Si podrían funcionar los objetivos del desarrollo sustentable como principios rectores hacia un estado de equilibrio, yo soy bien crítico de las ODS, digo que no de inmediato, ¿no? Te digo que no, pero ¿por qué? Porque, o sea, ya se están viendo las estadísticas cada año de cómo avanzan en los países, en las naciones, los objetivos de desarrollo sostenible y están en números negativos, o sea, la Agenda 2030 es una agenda de mero discurso, o sea, no va a cumplirse, ¿no? Y no estoy siendo pesimista, estoy siendo harto realista. No se va a conseguir cumplir la Agenda 2030 con las ODS famosas estas, y más bien, ¿no? Yo ya cuestiono muchísimo lo que es el desarrollo sostenible, sustentable, eh, pero entiendo que para algunos casos es la base también de la construcción de sus narrativas, ¿no? Y bueno, se respeta. Hemos visto que hay muchas corrientes de pensamiento vinculado a lo ambiental, ecológico. Eh, pero desde lo personal, desde lo político, eh, diría que no son como un camino, ¿no? Ni pueden ser principios rectores hacia un equilibrio entre humano y naturaleza, para nada, porque muchos de los ODS están más bien diciendo, hey, produzcamos un poquito más, ¿no? Justicia, ¿cómo es? Justicia laboral, ¿no? Pero ¿para quién, no? El tema de hambre cero, pero ¿de qué tipo de seguridad alimentaria hablamos? De una seguridad alimentaria que nos da productos ultraprocesados y que es compradora de las principales industrias de nuestros territorios y que permiten los extractivismos agroindustriales, ¿no? Y que permiten el avance del agronegocio, pues no, no, gracias. Eh, y con respecto a sobre las diversas corrientes producto de dilemas y contradicciones en cuanto a llegar a un estado de equilibrio global entre humano, naturaleza, bueno, yo creo que el planteamiento que compartí al final de Arturo Escobar sobre el pluriverso puede ser un camino interesante. Arturo Escobar tiene un libro que después voy a estar compartiendo que se llama tal cual, Pluriverso, ¿no? Es una especie de diccionario para pensar cuestiones del sur. Es interesante como para poder trabajarlo, leerlo, releerlo y tenerlo como un material de apoyo
en nuestras constantes luchas, movilizaciones. Y está bueno. Eso creo. Eli. Listo, gracias, Pepe. Ah, mira, ahí nos están Ahí está mostrando. justo Juan Felipe. Juan Felipe. Ahí va. Listo, justo también con el tiempo, son 8:02 ahora. Entonces, les invitamos a prender sus camaritas para ya cerrar la sesión, podernos tomar la foto final. Muchas gracias por compartir también en el chat. Han estado varias compartiendo sus comentarios, sus experiencias, reaccionando frente a lo que se iba conversando. Muchas gracias. A ver, que todos podamos prender la camarita. No sé, Pepe, si tú puedas apoyarnos con la foto oficial, por Sí, favor. bueno, claro. Ya Y me alejo de la ponencia. Eli. sí, y comentarles que el jueves, otra vez a las 6 hora Perú, tenemos la segunda